El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Es un placer estar nuevamente contigo. Hoy te tenemos una sorpresa. Una de las que fue panelistas en este programa hoy se ha convertido en una figura pública en Puerto Rico y yo le he pasado la factura. Dice, si tú estabas conmigo antes, tienes que volver conmigo. Nos referimos a la licenciada Ada Enríquez, hoy como candidata a la gobernación de Puerto Rico por el partido Proyecto Dignidad. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte del programa. Me voy a divertir porque yo dije algo que a la candidata a la gobernación, Ada Enríquez, no le gustó. Ada, ¿qué tú piensas de esa presentación? Ay, saludos, Juan. Para mí es una bendición estar contigo. Es que soy todavía aspirante. Aspirante. Es que yo escuché una noticia de una persona que dijo, yo voy a renunciar a mi candidatura a la gobernación. Y yo dije, bueno, es aspirante todavía. Entonces como que se me pegó. Ada, vamos a hacer un poco de historia. Me gusta que la gente conozca la historia de las personas que están aquí. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Fue un trío nombrado por Dios, el licenciado Eduardo García, la licenciada Ada Nora Enríquez y el licenciado Juan M. Gao Pacheco. Nos conocimos en la Coalición Ciudadana en la Familia. Tuvimos el privilegio de estar en tu presidencia bajo la Alianza de Juristas Cristianos, un periodo de tiempo que creo que Ivette salió... No, Ivette presidía la Alianza, yo presidí la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. En Defensa de la Familia, en un periodo que Mirna estaba en un proceso de salir. Cuéntanos, Ada, ¿cómo ha sido este caminar para llegar hasta donde estás hoy? Y te voy a interrumpir a hacer preguntas porque me encanta la historia. Pues mira, yo tendría que decir que todo se remonta a mi niñez. Y tengo que decir que se remonta a mi niñez porque... ¿Eso fue hace poco? Sí, hace poquito. Porque recuerdo de pequeña escuchar y prestar mucha atención a las historias que hacía mi abuelo materno con relación a todo lo que tenía que ver con la historia, con el gobierno de Puerto Rico. Mi papá me decía que debía estudiar ciencias políticas y yo para nada. Mi abuelo muere cuando yo tengo 10 años. Así que cualquier afección o afinidad o tendencia que pudiera tener en cuanto al gobierno, pues ahí mismo quedó. Yo no lo identificaba, pero ahora lo miro hacia atrás y digo, para un niño estar escuchando por horas ese tipo de temática, pues tenía que tener realmente una inclinación ya establecida. Entonces, sigue pasando los años y entro en el servicio como trabajadora social, voy a Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que nos pasa a los jóvenes, viste, todavía estoy ahí, a los jóvenes después que te gradúas, aquí en el caso... O sea, que tú eres full bilingüe. Sí. En el caso de Puerto Rico, bueno, primero soy bilingüe porque nací en Estados Unidos y con todos mis familiares aprendí, ¿verdad?, el inglés tanto en casa como en la escuela en Puerto Rico. Por eso es que hay mucha gente que dice que no puede aprender inglés. Yo digo, bueno, mi sistema me funcionó bien. Cuando llego a Estados Unidos, voy como trabajadora social ya yo llegué como en agosto del 90. Ya en septiembre empiezo a trabajar en una entidad que se llamaba... No diga los años. New York Family Hospital, Project Basement, es una organización de base comunitaria. Entonces, allí me encuentro con que realmente este aspecto de servir, en el caso de nosotros, nos decían que nosotros no podíamos ir con un plan a la familia, sino que teníamos que tomar a la familia desde el lugar donde estaba y conectarlas con los recursos en el gobierno y ver de qué manera nosotros podíamos asistir a esta familia a mantenerse unida. O sea, que tú tuviste un contacto directo y personal con lo que hemos defendido como la base y fundamento de la sociedad, que es la familia. Eso es correcto. A los 19... Que ahí es donde nos conocemos, en la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. ¿Cuántas personas saben eso? Danos más detalles. Yo creo que mucha gente no sabe eso. No, tú todavía no sabías de eso, ¿verdad? Entonces, eso es... No, sabía que eras trabajadora social, pero ese detalle de la minucia, por eso es que noto que tú tienes en tus páginas, en tus redes, tanta empatía y te enfocas
tanto en los individuos y sus problemas. Muy pocos candidatos hacen eso. Pues la realidad es que yo empecé en eso a los 19 años, ¿verdad? Entonces, Hace poco. Recuerdo que la primera familia con la que tuve que intervenir, acabábamos de remover sus hijos de la casa. Y me envía mi supervisora y me dice, esto va a ser problemático. Recuerdo que toqué la puerta, ella empieza a gritar, está en su familia allí, que ella no quiere tener nada que ver con la ciudad, no quiere tener nada que ver con el gobierno. Y yo creo que el Señor me ayudó, porque yo volví a tocar y eran gritos, eran, ¿verdad?, amenazantes, pero yo le dije, por favor, ábreme porque tenemos el mismo problema. El gobierno dice que no puedes tener tus hijos y el gobierno me dice que yo necesito ayudarte para tenerlos. La pregunta es si tú los quieres. Y ahí me abrió la puerta. Y recuerdo como ahora su nombre era Lourdes, era una mujer dominicana. Y ahí empezó este camino de, ella era dominicana, tuve hondureños, tuve personas de raza negra en Estados Unidos, puertorriqueños. O sea que no solamente trabajé con familias de distintas culturas, ¿verdad? Pudiendo ayudarlos a desarrollar las destrezas para conectarse con los recursos que necesitaban, para tomar decisiones dentro de la familia. Niños que, por ejemplo... O sea que tú tienes la capacidad de escuchar el lenguaje de diferentes culturas y poder compenetrarte y ayudarlos. Porque no piensan igual. Oh, no, y aún siendo hispanos necesariamente no tenemos la misma cultura, no la tenemos, ¿verdad? En términos de la crianza o de cómo nos tratamos. Y tuve que estar ahí, recuerdo esto, ya a los 3 meses, mis compañeros, la menos experiencia que tenía era yo, que no tenía ninguna, y después iba una que tenía 5 años de experiencia, los otros tenían 20 años, 25, y recuerdo que una tenía 15, así que éramos un equipo, éramos 5. El asunto es que a los 3 meses viene la ciudad a auditar los expedientes. Y cuando ellos terminaron la auditoría, ellos pidieron hablar conmigo. Y entonces la supervisora le pregunta que por qué, y ellos le dijeron que en todos los años que ellos llevaban auditando a nivel de Nueva York, era la primera vez que ellos examinaban unos expedientes donde ellos podían ver a las familias a través de los informes que yo estaba dando y poder ver también el cambio que estaban empezando a tener a causa del plan de trabajo. Así que esa fue mi primera, a nivel profesional, mi primer reconocimiento, y después también lo pusieron por escrito. Y lo digo porque, por ejemplo, hablan de uno no tener experiencia, y la realidad es que cuando tú tienes pasión con relación a algo y tienes la disposición, siempre vas a poder llegar. O sea que tú tienes la capacidad, porque luego te haces abogada y pastora, tú tienes la capacidad de poder entender el lenguaje de pueblo. Oh, definitivamente. Ahí aprendí también que pueden ser unas entidades sin fines de lucro, pero que a veces dependen de fondos del gobierno, porque tuvimos que ir a hacer algunas manifestaciones, ¿verdad? Estaba el mayor para que destinaran los fondos de tal manera que pudiéramos seguir operando. ¿Sabes lo que es hacer presión política? Sí. O sea, que cuando yo participo en aquellos piquetes, tú no eras rookie. No ninguno de nosotros era rookie. Todos veníamos de piquetes en cualquier área. Yo creo que fueron los piquetes más pacíficos que nosotros. Sí, las manifestaciones. Ya éramos creyentes. Claro, eran manifestaciones legítimas. Pero eso pasó allá en Estados Unidos, y entonces después regreso a estudiar Derecho y eventualmente retorno al Señor, y ahí es que nos conocemos. Pero tú estabas recién graduado cuando llegaste a la coalición. No, yo me gradué en el 94. Ah, por eso, porque tú tenías bastante experiencia. Yo recuerdo que uno de los pocos... Miren, entenderme a mí como abogado no es muy fácil, pero Ada me entendía esas frases locas que yo tenía en aquel entonces, que ahora puedo precisar mejor. Y en la experiencia de la coalición ciudadana, Ada, que yo conozco, tú interaccionabas con los medios. Oh, sí, definitivamente. Yo recuerdo aquellas... Y dame decirte unos nombres. Ahí estaba Milton, estaba César, estaba Mirna, estaba René Pereira, estaba Raúl Colón, estaba Juanma se retiró, Juanma Frontera, estaba Eduardo García, estaba Vives Monte, estaba yo.
había gente de Sendero, era un grupo grande. No, la coalición era extensa. Era extensa, éramos En 30 personas. Está el pastor Ricky Rosado. Pastor Ricky Rosado. Había un pastor de Carolina que se me escapa el nombre. Nosotros nos llegamos a reunir. Es con M su nombre. No recuerdo. Miguel Cinto. Miguel está con el Señor. Miguel fue de base de fe en Fortaleza. Por eso, un gran amigo y un gran... Miguel estuvo allí también con nosotros. Éramos muchas personas trabajando. Pero yo recuerdo que tú bregabas con prensa hostil. Bueno, no solamente trabajábamos con prensa hostil, yo me acuerdo que nosotros nos tirábamos aquellas campañas en los medios en arroz y habichuela. Sí. Esa frase era mía. Era por eso. Sí, por eso que lo recuerdo, que nosotros nos poníamos de acuerdo y cómo lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a hablar en arroz y habichuela. Y realmente yo creo que a donde más íbamos usualmente eran a medios que no necesariamente eran medios de base de fe ni medios cristianos. Fui a WKQ, fuimos a televisión. Exacto. Yo recuerdo, fue la primera vez que me pusieron polvo en la cara y yo no soportaba tener... te fueron a maquillar. Me fueron a maquillar y yo decía, yo me sentí, grabamos videos, ¿te acuerdas de eso? O sea, íbamos a hacer conferencias a través de todo Puerto Rico, talleres. Un piquete frente a Nuevo Día en un momento determinado. ¿Tú estuviste en ese? No, sí, tú estuviste en el de Nuevo Día porque el licenciado David Ramos me enseñó fotos de ustedes. Yo no estuve. Nosotros estuvimos en el que hicimos al frente del Departamento de Educación en el 2008. Estoy buscando esa foto. Hay una foto que aparecemos los tres mirando estaba Aragunde. Sí. No te vayas, nos queda un minuto esta sesión. Quizá no es lo que tú esperabas, pero quiero que conozcas la historia de una mujer guerrera que ha estado bregando con los medios, con movimiento, con la defensa de la familia, que conozcamos un lado de Ada que la iglesia necesita conocer y conocerlo de una manera distinta. Estamos dando nombre para que usted llegue a sus propias conclusiones. Pero yo conozco a Ada en medio del fragor de la batalla. El espíritu nos une. Recuerdo que desde que nos vimos desarrollamos una amistad extraordinaria y que de ahí salimos a montar una serie de talleres a nivel de todo Puerto Rico para educar. No te vayas, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de esos procesos históricos que permiten a Ada ser quien es hoy en el día de hoy. Y lo dije mal. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Coalición frente al Departamento de Educación, recuerdo Perspectiva de Género, el libro Quiero Saber, las presiones políticas, Rafael Aragunde con un gobernador popular metiendo presión, una legislatura popular. Nosotros estábamos peleando contra todo un sistema. Tú dirigiste esa concentración. Me acababa de bajar del crucero de mi luna de miel el día antes y mi esposa me dio permiso para él. Y lo que me tenían ahí era tremendo relajo. Gracias a Dios que ya éramos creyentes serios. Sí. Cuéntanos, Ada. Eso fue como el último lunes antes de las elecciones. El último lunes de las elecciones. Yo recuerdo que nos dieron un perímetro que era como de 6 pies, una cosa que era de verdad ofensiva en el sentido de que nosotros sabíamos que iba a venir más personas, pero para que eso se diera, yo recuerdo que en las 3 semanas antes, nosotros estuvimos dando conferencias a través de todo Puerto Rico, de los que simpatizaban y de los que tampoco simpatizaban, ¿verdad? Tuvimos diversas experiencias. Se nos metía gente a las conferencias, que tuvimos que nos reservamos derecho a admisión en algunas iglesias porque había violencia. Hubo una pastora que le dieron hasta un golpe en el rostro. Fueron tiempos difíciles, pero lo logramos. Y como resultado de esa concientización, logramos que la gente se movilizara. Y ese día que era lunes, me acuerdo que era lunes, ahí estaba René González, había tantas personas. Claudina Brin nos respaldaba. Claudina Brin estaba también por ahí. Yailin Cintrón, me acuerdo que fue. Los mencionamos porque nosotros no los invitamos, pero ellos escucharon el mensaje
y llegaron. Y como ellos, se nos escapan muchas otras personas. Pero me gustó mucho que allí habían niños, había gente mayor. Me acuerdo que habían hasta personas en sillas de ruedas, algunas hasta con muletas. O sea, esas fotos están en Facebook. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que yo no las logro encontrar. Imagínate, 2008. Pero 2008. Las personas estaban tan consternadas e indignadas. Ese fue uno de los primeros intentos de imponer la ideología de género en las escuelas. Y yo me acuerdo que en aquel momento decíamos que nosotros éramos unos locos. Unos locos. Pero conseguimos detenerlo. Arragunde no nos quiso ver. Me acuerdo que tuvieron que cerrar toda la calle y que éramos tanto que no violamos la ley, pero tuvieron que aumentar el perímetro porque la calle se llenó, que nosotros mismos nos sorprendimos. Claro, pero entonces un círculo, me acuerdo que no nos daba, teníamos que tener otro círculo dentro del círculo y así fue que más o menos nos acomodamos. Tuvimos éxito en el sentido de que pudimos paralizar, ¿verdad?, esa imposición en aquel momento dado, pero como eso también tuvimos las luchas. Pero vamos a dar un brinquito. Vamos. Tuviste una reciente otra vez frente al Departamento de Educación. Bueno, que recuerdo que estabas en un programa que yo dije que tú convocaste y dices, no, tú no convoqué, yo dije para ti, pero hubo una reciente, o sea que tú has sido reincidente en manifestaciones contra lo que tú entiendes que es opresión de gobierno. Oh, sí, definitivamente. No solamente en términos de la familia, tuvimos la oportunidad de participar en el World Freedom Rally más de una vez, ¿verdad? Esos que se estuvieron celebrando a lo largo de este tiempo de restricción, ¿verdad? Por causa de la pandemia. Hace como 3 meses, ¿verdad? No, eso fue el año pasado. Ellos estaban haciendo, las hacían... Sí, pero hubo una reciente que tú participaste. Ah, bueno, estás hablando entonces la que estábamos planteando que el gobierno no podía imponer la vacunación compulsoria a los niños. Y entonces sí, nosotros estuvimos también en esa manifestación, no la convocamos. Hay muchas manifestaciones en las que yo he participado. Sin embargo, te convertiste en la figura prominente. Porque tú tienes algo que tú llegas a los sitios y tú no pasas desapercibida. Y no es la estatura. Bueno, no creo que estuviera tanto como la figura prominente, pero sí pude hacer algún tipo de cubierta, ¿verdad? Bueno, ya la gente conoce a uno, son tantos años en distintas gestiones. Que tú, para los movimientos que ha tenido la iglesia de proteger sus derechos y de la familia, tú eres un rostro reconocido por más de 16 años. ¿Te acuerdas aquel... Más de 16 años, sí. Nada, tú llevas en esto. Sí, ¿te acuerdas aquel proyecto que era para remover el adulterio? Yo sé que ahora sí se logró, pero ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que yo hice un comentario en Facebook y así es que yo conozco al pastor Ricky Rosado. Sí. Porque utilizaron ese comentario que yo hice como abogada litigante. Yo dije, hablan de esto porque no conocen... ¿verdad? Que decían que no existían casos y nosotros sabíamos porque los veíamos en el tribunal. Claro, y entonces también estábamos hablando del impacto que tenía para esa familia, ¿verdad? El tú decidir que eso lo ibas a remover. Y me acuerdo que me llamaron para pedirme permiso para utilizar ese comentario en una de las ponencias que iban a presentar. Así que hemos estado de diversas maneras. ¿Tú has depuesto en la legislatura? No llegué a deponer, llegué a acompañar. Pero has escrito, tú has sido parte de los escritos. ¿Participaste en los movimientos? En términos de revisión, sí. Ok, participaste en los movimientos relacionados al aborto frente a Fortaleza, en el proceso de los proyectos. Claro. Recuerdo, tú siempre has tenido una postura bien clara ante el aborto y yo creo que jurídicamente hablando está completamente correcta. El que piense distinto, que conozca mi teléfono, que me llame, estoy dispuesto a... Bueno, yo recuerdo en un momento dado que tú no estabas muy de acuerdo con mi interpretación después de la caída de Roe versus Wade y después miraste y dijiste, pues definitivamente sí, lo miré más tranquilo y es cierto. Sí, porque yo no debato para ganar, yo debato para... Y no es que estemos totalmente de acuerdo, pero jurídicamente hablando, complementa mi visión. De hecho, yo estaba explicándole a una persona, tu postura es la correcta, porque ahí habla que después de consultar con su médico no es delito. Y si tú consultas con tu médico, quiere decir que te tienen que dar un consentimiento informado. El que no entienda eso, no entiende lo que es el derecho. Pero hay mucha gente que no entiende el derecho. Eso es un desahogo, son palabras mías, no las cojas. Ahora, la decisión tuya de llegar aspirar a la candidatura de Dignidad. Pues mira... porque hace un año lo habías dicho. Bueno, realmente fue en enero del 2022, así que ya mismo se cumplen los 2 años, pero eso fue producto de una reflexión profunda, mirando dentro del partido qué era lo mejor, quién era la persona que de alguna manera
distintos sectores consideraban como para escuchar los principios, como para añadirse, como para darnos la oportunidad, porque Proyecto Dignidad, la razón de formarse es porque estábamos buscando establecer sana gobernanza, ¿verdad? Una sana administración. Así que en ese sentido, si eso es lo que queremos para todos los puertorriqueños, necesitamos también que las personas puedan venir a votar. Y entonces, considerando también las distintas... Cuando tú quieres decir venir a votar, ¿a qué te refieres? A que las personas puedan unirse al partido, pero también el día de la elección puedan venir y decir, mira, yo voy a confiar en esta gente. Okay. Y entonces, un proceso limpio, transparente, no controlado, donde claro. se respete sí, la voluntad de directa. la participación directa. Eso es nuestra sección número 2, que va antes de la libertad religiosa para Puerto Rico. La gente critica las primarias, yo dije, yo creo en las primarias. Pero entonces, miro obviamente el número, también miro las personas que me dieron la confianza. Por eso es que pienso que más personas estaban abiertas a darnos la oportunidad si yo asumía esa posición. En el momento en que comparto esto con el consejo directivo, realmente yo no sabía que el presidente iba a volver a aspirar a otro término, porque él siempre dijo que si alguien aparecía, ¿verdad?, pues entonces él no lo iba a hacer, así que yo di por hecho que no iba a correr, y cuando se terminó esa exposición, ellos me hacen todas las preguntas, ahí es que me entero, pero ya yo había evaluado y todavía entiendo que sería lo mejor para el partido. Pero ¿cuál es el problema que tú aspires aunque el presidente aspirara a una reelección? El Partido Nuevo Progresista tiene un gobernador y tiene un reto para una primaria. El Partido Popular todavía no se ha decidido si tiene primaria o no tiene primaria. Recuerda, Juan, nosotros no somos personas, somos políticos de carrera. Realmente no tenemos quizás toda la formación. No son políticos de carrera. Por eso, exacto. Y no tenemos quizás esa formación, ese intercambio de estar dentro de una estructura lo que estamos hablando activa. Entonces es que cuando tú tomas tu decisión, tú no la tomas como un político profesional. Oh, no, definitivamente la tomas no. por el convencimiento de que puedes aportar. De que de que le dábamos una mejor oportunidad a Puerto Rico de nosotros podernos convertir precisamente en ese instrumento para traer sana gobernanza. ¿Y por qué pensaste eso? Bueno, porque lo evalué. Acuérdate que yo estaba fuera de toda participación en términos de la gobernación desde el 2016, porque entendía que no teníamos a alguien que realmente representara lo que nosotros queríamos. Ya tú te retiraste por completo de cualquier participación. No, yo participaba, pero no estaba participando ni por partido, y en la gobernación pues definitivamente no tenía por qué votar. Estabas de pastora y ejerciendo de abogada. Eso es correcto, correcto. Estabas en Arecibo. Bueno, en Arecibo te mueves a Yabucoa a pastorear. No, todo mi pastorado ha sido en Yabucoa. Ha sido en el área este. Y tengo que decirte que me traigo este crecimiento en el área del liderazgo comunitario. Porque una cosa es tú como quieras estar en iniciativas comunitarias y otra cosa es desarrollarte como líder. Y el quizás porque en muchas ocasiones se le deja abandonado con relación al gobierno central, pues esta parte del desarrollo de lo que es María, fue horrible. Un líder comunitario, pues entonces ahí nosotros entramos. En el caso de cuando das el paso de María, donde nosotros teníamos ubicados las facilidades, gracias a Dios no tuvo ningún tipo de pérdida. En absoluto. Y entonces nosotros entendimos como congregación que si habíamos sido preservados para servir. Realmente las facilidades parecían un almacén. Nosotros cerramos sillas, o sea, y en eso... O sea, nuevamente, tu liderato es un liderato de contacto directo con la gente. Y eso era desde los más pequeños. Quality Control lo manejaban los niños, y teníamos no solamente la distribución para la gente, sino el contacto con las personas de fuera de Puerto Rico y aún de Puerto Rico hacia a dónde debían intervenir y servir en Yabucoa. No te vayas, nos quedan pocos minutos, pero esto es extraordinario. Han conocido a la hada de la calle, la que tiene contacto con la gente, la que tiene empatía y la que sabe descifrar el lenguaje de nuestra comunidad. No te vayas, seguimos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me
quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Ada, nos habíamos quedado en el servicio que estabas dando en la iglesia. ¿Qué más hiciste allí? Pues mira, una de las cosas que quisimos hacer como congregación fue poner un programa en la emisora que se escucha más en el área este, porque se triplicó la incidencia de suicidios en el área, y entonces eso lo hicimos casi por un año. Así que vamos allá a la radio buscando traer esperanza. De hecho, así se llamaba Puerto Rico, todavía hay esperanza, esperanza para ti. De hecho, ese fue el periodo de tiempo que nosotros perdimos contacto, que Dios me llevó por un lado, te llevó por un sitio, pero de ahí, de la noche a la mañana, yo me entero que tú eres candidata a la comisionada residente. Y yo, pero ven acá, de pastora en Yabucoa. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el 2011 yo empiezo a ir a Washington, D.C. con el Family Research Council. Ellos tienen Watchman on the Wall. Yo sé que le habíamos comentado, y tú sabes que cada vez que venía de uno de esos congresos, yo decía, pero Dios mío, esta gente, porque allá el movimiento conservador es muy fuerte. Así que ya de por sí, ellos nos hacen cargar una responsabilidad como pastores con relación a lo que pasa en nuestra comunidad. Como te dije, como ya yo no me sentí identificada, cuando llega este amigo que tenemos en común y me dice, pues tenemos esta alternativa para establecer sana gobernanza, pues decimos, pues vamos a enrollarnos las mangas y vamos a trabajar. Cuando me dicen vamos para considerar la comisaría, obviamente yo soy estadista, amo a Estados Unidos porque es el lugar que me vio nacer. No lo puedo, somos estadistas. No lo puedo negar. Mi ciudadanía es como la de Pablo, es de nacimiento. Sí, la tuya sí, doble. Puedes ser presidenta de Estados Unidos. Tú sabes, I was born in the land of the free and the home of the brave. Así que, obviamente, en ese momento voy a Washington a instruirme en el Leadership Institute antes de tomar, ¿verdad?, la decisión. Hablo con Mark Meadows. Él era un congresista de Carolina del Norte. Entrenada en los Estados Unidos. Y entonces le pregunto, porque él está allá en el Congreso, que qué él opina con relación a esto. Y él me dijo, tienes que correr porque en el Congreso hacen falta más voces conservadoras. Y me dijo, no pienses que porque no tengas voto la palabra no va a ser suficiente, porque detrás de la palabra hay alguien que trabaja bien, los votos entonces llegan. Así que viendo eso, pues entonces así es que decido hacerme disponible y empezar a aprender, Juan, porque tú sabes que yo no era política, entonces empecé a aprender de qué significaba la función hablando, y todo eso. No eres una política tradicional. Pues no, soy una servidora. Eres una servidora. Esa es la realidad. Se nos está acabando el tiempo, solamente quiero decir algo, asumo mi responsabilidad, solo una participación pública. Y con una sola participación pública alcanzaste casi 90,000 votos. Fuiste la fueron 95,000. 95,000 y pico de votos con una sola participación en un debate. Enamoraste al pueblo. El pueblo te conoce, y lo que quiero que hayas entendido en este programa, que Ada lleva siendo un rostro conocido en los medios cristianos, en la radio secular, más de 16 años. Ada, creo que tienes la experiencia necesaria para correr para este puesto. Creo que tienes el llamado y sobre todo saben al partido que yo pertenezco, pero sobre todo yo soy siervo del Señor y yo nunca voy a atacar a un siervo del Señor que Dios haya convocado a un puesto político, aunque no estemos en el mismo partido porque pertenecemos al mismo reino. Te invitamos a que le escuche. Ada, 30 segundos. Gracias a Dios que me has librado. Yo creo que Puerto Rico tiene una buena oportunidad de hacer una evaluación correcta. Y mi llamado es a que todo el mundo evalúe, que se informe y que tome una decisión entendiendo la responsabilidad que tiene de frente. Vamos a honrar también a nuestros padres fundadores que, ¿verdad?, establecieron allí esa participación directa, y vamos a girar a Puerto Rico. En el nombre de Jesús. No te vayas, me esperas en el próximo programa, que Derecho y Palabra va a encenderse en el análisis político. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.